Bien, ahora vamos a ver el problema número 4. En el problema número 4 nos dicen que el kilometraje de un camión registra al inicio del viaje 22.487 kilómetros, si al cabo de 4 horas registra 22.891 kilómetros. ¿Cuál es la rapidez del camión en kilómetros por hora? Y la conversión hay que hacerla en metros por segundo. Nuevamente, tenemos que hacer una identificación del problema y encontrar los principales datos de este problema. Al leer el enunciado, el camión es el móvil. Este camión se mueve desde un punto inicial A a un punto B. No conocemos la trayectoria en realidad, no sabemos si el camión da vuelta, si va para un lado, para otro, pero lo que sí sabemos es que vamos a suponer que el punto A y el punto B están en una línea recta porque es el desplazamiento en la cual se ha producido ese movimiento. En el punto A, la posición inicial, el camión marca 22.487 kilómetros. Y en el punto B, la posición final marca 22.891 kilómetros. Se dice que el viaje lo hizo en un tiempo de 4 horas, es decir, en 4 horas se movió de punto A al punto B. En el planteamiento del problema dibujamos la situación del problema, la posición inicial a la posición final, para indicar los valores del tiempo en el cual se produce el movimiento. Bien, suponemos entonces nuevamente que el movimiento es rectilíneo, porque la trayectoria es el cambio de posición para este movimiento y que va desde A hasta B. Nuevamente las definiciones de desplazamiento son estas. La definición de la velocidad media, que es desplazamiento por el tiempo, es esta. La posición inicial es 22.487, la posición final es esta. Y en el caso de este desplazamiento, la distancia recorrida por el camión es la misma que el desplazamiento con la distancia recorrida, y el tiempo que le toma es de 4 horas. Resolvemos. En este caso, el desplazamiento es la posición final menos la posición inicial. Restamos 22.891 de 22.487, eso me da 404 kilómetros, y dado que el tiempo es de 4 horas, entonces la velocidad, que es el cambio de posición con respecto al tiempo, es de 404 kilómetros dividido por 4 horas, son 101 kilómetros por hora. Esta es la velocidad en ir del punto A al punto B, la velocidad media, por eso no tiene una rayita arriba. Como en este caso la trayectoria es el mismo que el desplazamiento, entonces esto básicamente es lo mismo que la rapidez. Y en metros por segundo tenemos que hacer la transformación de unidades tal como lo hicimos en la primera parte. Tenemos que pasar de 101 km por hora a metros por segundo. Nuevamente aquí multiplicamos por un kilómetro son 1000 metros, una hora son 3600 segundos, multiplicamos 101 por 1000, lo dividimos por 3600 y me da 28,1. Finalmente, respondiendo a la pregunta del enunciado, para hacer la evaluación del problema, el kilometraje de un camión que registra una posición inicial y una posición final en un tiempo determinado, me dice que el camión recorre una distancia de 404 kilómetros, que es el desplazamiento, lo hace en 4 horas, que es el intervalo de tiempo, y con esto sus datos de velocidad y rapidez son de 101 km por hora, y en el sistema internacional de medidas su rapidez es de 28,1 metros por segundo. Bien, vamos a saltar al problema número 6. El problema dice: 3 niños se encuentran en un lote de estacionamiento, el cual lanzan un cohete que se eleva por el aire a lo largo de un arco de 186 metros de longitud con una rapidez de 2,5 metros por segundo. Determinar el tiempo que demoró el cohete en recorrer la trayectoria en segundos y en minutos. En este caso, si ustedes se fijan, los 3 niños es un distractor. Lo que importa acá es que lanzan un cohete al aire, es decir, tiene una trayectoria rectilínea a lo largo de un arco, es decir, el cohete forma un arco que solamente nos da la longitud. Tampoco nos dicen qué tan alto llega el objeto o qué tan largo va a llegar con respecto a los niños, pero sí nos dicen que lleva una rapidez promedio de 2,5 metros por segundo. Por lo tanto, estos datos nosotros los vamos a usar para construir nuestro modelo.
Aquí tenemos el modelo. Entonces, al leer el enunciado, el cohete nuevamente es el móvil que se mueve desde su base, es decir, del punto A al punto B. En este caso, la trayectoria se describe a través de un arco. Lo único que sabemos es su distancia. Es la distancia que recorre, 186 metros. ¿Ya? Pero no sabemos la distancia de A a B ni la altura. En este caso vamos a suponer que el inicio es A y el final es B. El punto A marca 0 metros y el punto B es el punto donde llega al final de la trayectoria, que son 186 metros. Se indica que la rapidez es de 2,5 metros y vamos a suponer que esa rapidez es uniforme. Nos piden encontrar el tiempo de recorrido total y como se trata de describir el movimiento, utilizamos concepto nuevamente cinemática. Suponemos un movimiento rectilíneo uniforme y en este caso, para calcular el tiempo que demora el cohete en recorrer la trayectoria, vamos a tener que usar la definición de rapidez. En el planteamiento del problema ya empiezan a aparecer los ejes X y los ejes Y. Bien, con respecto al planteamiento, como vamos a suponer un movimiento rectilíneo uniforme, el recorrido va de A a B. Por lo tanto, la rapidez es el módulo de la velocidad. Por lo tanto, vamos a definir la velocidad o la rapidez como distancia por tiempo. De aquí despejamos el tiempo. Entonces, la ecuación que vamos a usar es T igual a distancia partido por B. Bien, entonces, en la ejecución del problema, tenemos simplemente reemplazando los datos. La distancia son 186 metros, la velocidad son 2,5 metros por segundo, ¿no es cierto? Aquí queda metros partido por segundo, el segundo pasa multiplicando hacia el numerador y por lo tanto el tiempo es de 74,4 segundos. Si respondemos la pregunta, 3 niños que se encuentran en un lote de estacionamiento lanzan un cohete que se eleva al aire a lo largo de un arco de 186 metros y una rapidez de 2,5 metros por segundo. El cohete recorre 186 metros a una rapidez de 2,5 metros por segundo. El tiempo que le toma son 74,4 segundos, lo que corresponde a 1,24 minutos. Pueden hacer la conversión ustedes. Bien, revisemos el problema número 8. El problema número 8, ahora tenemos una moto que viaja por una carretera a 120 km por hora. Nos piden determinar a qué distancia recorre 50 minutos, qué distancia recorre en 72 minutos y qué distancia recorre en 1 hora con 30 minutos. Vamos a plantear el problema, primero haciendo la identificación. Al leer el enunciado, la moto es el móvil, que se mueve desde una posición de origen 0, que sería esta, es decir, del punto A al llegar al punto B. No sabemos nuevamente el recorrido, por lo que vamos a suponer que el punto A y el punto B están en una línea recta. Esta línea recta es el desplazamiento. La moto pudo haber hecho muchas vueltas para llegar a B, pero lo que interesa es saber simplemente su cambio de posición, que es el desplazamiento. En el punto A, la posición inicial marca 0, al llegar al punto B, posición final, es lo que me solicitan en cada caso, ¿no es cierto? Cada caso, cada tiempo, me va a dar un distinto valor de B. Se indica que la velocidad, en este caso la rapidez, es de 120 km por hora. Vamos a asumir que esa velocidad es uniforme. ¿Para qué? Para que podamos calcular el desplazamiento entre A y el punto B. Como se trata de escribir movimiento, vamos a usar nuevamente los conceptos de cinemática. Vamos a suponer que el movimiento es rectilíneo uniforme, llamado MRU, y en este caso, para calcular el desplazamiento de todo el recorrido, usamos la definición de la velocidad media. Bueno, en el planteamiento, vamos a suponer que el movimiento es rectilíneo, que la trayectoria es el cambio de posición, ¿no es cierto?, que va desde A a B. Por definición, el desplazamiento es el cambio de posición del móvil. Esta es la ecuación que habíamos visto. Dada que la rapidez es el módulo de la velocidad se escribe como el cambio de posición con respecto al tiempo. Si despejamos el desplazamiento, nuevamente, ¿no es cierto?, si esta cantidad la pasamos para allá y el B lo pasamos dividiendo, ¿cierto?, vamos a tener que despejamos el desplazamiento, entonces el delta X, que es esta cantidad,
va a ser simplemente el b por el delta t, ¿ya? El obstáculo. La posición inicial ya sabemos que es 0 kilómetros, la posición final es la que tiene que dar para cada uno del enunciado, luego el desplazamiento de la posición final desde el origen 0. En este caso, el desplazamiento en la distancia recorrida por la moto, una velocidad de 120 km por hora, y nos piden calcular la haciendo transformación de unidades en 50 minutos, que son 0,833 horas, en 72 minutos, que es 1,2 horas, y en 1 hora y media, que es 1,5 horas. Desarrollamos el problema. Ejecución del problema. El desplazamiento después de 50 minutos de 0,833 horas es de, multiplicamos la velocidad por el tiempo, 120 km por hora multiplicado por 0,833 horas, ¿no es cierto? Se eliminan las horas, esto se elimina con eso, y por lo tanto el resultado me queda en kilómetros. Lo mismo sucede con el desplazamiento en 72 minutos. 120 km por hora por 1,2 horas me da 144 km. Y el desplazamiento después de 1 hora y media es 120 km por hora por 1,5 horas me da 180 km. Si ustedes se fijan, en 50 minutos ha avanzado 100 km, en 72 minutos ha avanzado por 144 km y en 1 hora y media ha avanzado 180 km por hora. Con esto, nuestro enunciado de la moto va a quedar de la siguiente manera. La moto viaja por una carretera de 120 km por hora, recorre una distancia de 50 minutos en 100 km. La distancia que recorre en 72 minutos es de 144 km y la distancia que recorre en 1 hora y media son de 180 km. Con eso terminamos la segunda parte del video.